Radio Nueva Vida, la visión de los sembradores. Eres tú la única razón de mi adoración. Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe Suciervo de Radio Nueva Vida, and I want to thank you for listening to the Sembrador Vision Report. Quiero darle las gracias por escuchar este reporte de La Visión de los Sembradores. Recently, I read about a young woman named Jessie from Scotland who loved the Lord. Recientemente leí sobre una joven llamada Jessie de Escocia que amaba al Señor. In 1837, Jessie was engaged to a young pastor who worked with the poor in Scotland. En 1837, Jessie estaba comprometida con un joven pastor que trabajaba con los pobres en Escocia. And this young man felt a call from the Lord to become a missionary in a far-off land. Y este joven sintió un llamado del Señor para convertirse en misionero en una tierra lejana. He loved Jessie and worried that when he told her about this call from God to become a missionary, she would end their engagement. Él amaba a Jessie y temía que, cuando le hablara de este llamado de Dios para ser misionero, ella terminara su compromiso. But Jessie said, Pero Jessie dijo, quiero ir a donde Dios quiera que tú vayas. Quiero ir y servir al Señor. Several months after they got married, Jessie began writing a letter to her mother. Varios meses después de casarse, Jessie comenzó a escribirle una carta a su madre. Unfortunately, she never finished because she got sick and died traveling to the mission field. Desafortunadamente, nunca la terminó, porque se enfermó y murió en el viaje hacia el campo misionero. Her husband finished writing this letter to her mother after she died. Su esposo terminó de escribir esta carta a su madre después de su muerte. And this is some of what he wrote. Y esto es parte de lo que él escribió. Cada mirada de Jessie está grabada en mi memoria. Sé que usted desea saber cómo fue su experiencia antes de partir a la eternidad. Fue la serenidad del cielo. Déjame morir como los justos, y que mi fin sea como el de ella. Oh, fue la paz más perfecta. El doctor me habló del grave peligro en que se encontraba y que necesitaba informárselo. Ella estaba totalmente en paz. Me miraba con esa expresión de afecto que jamás dejará de aparecer en mis sueños. Le dije que el doctor no nos daba razón para esperar una recuperación. Ella me dijo con calma, es la voluntad del Señor y debemos someternos. Le pregunté, ¿tienes miedo de morir, Jessie? No, querido, respondió ella. ¿Por qué no tienes miedo de morir? Jessie respondió, hace mucho tiempo acepté a Jesús y puse mi esperanza en Él. Yo solo empecé a llorar. Le pregunté, ¿qué palabras de Dios te dan tanto consuelo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, respondió con gran entusiasmo. Me pidió que le citara otros pasajes de las Escrituras. Su espíritu partió mientras yo la encomendaba al Dios de la gracia. Estoy seguro de que ahora está con el Dios por quien renunció a tanto. Para ella, la muerte fue una ganancia indescriptible, pero qué gran pérdida tengo ahora. Have you ever lost a loved one? ¿Alguna vez has perdido a un ser amado? It's so painful. Es muy doloroso. But when, like Jessie, our loved ones have given their hearts to Jesus, we know they are in God's presence. Pero cuando, como Jessie, nuestros seres amados han entregado su corazón a Jesús, sabemos que están en la presencia de Dios. And Jesus told us, Y Jesús nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. I share about Jessie today because we all need to be reminded that this world is not our home. Yo comparto sobre Jessie hoy
porque todos necesitamos recordar que este mundo no es nuestro hogar. We are Solo we- estamos de paso. Yeah, we're just passing through. What is important is preparing for eternity, Lo importante es prepararnos para la eternidad, which is coming for all of us. que llegará para todos nosotros. Sembradores, God is using your seeds to bring people into eternal peace. Sembradores, Dios está usando sus semillas para llevar a las personas a una paz eterna. And what could be more important than helping others find that peaceful assurance that Jessie had at the end of her life? ¿Y qué podría ser más importante que ayudar a otros a encontrar esa paz y seguridad que Jesse tuvo al final de su vida? Each week, God brings us encouragement through the testimonies of others. Cada semana Dios nos trae ánimo a través de los testimonios de otros. He shows us that our seeds, lovingly placed into His hands, are releasing His eternal life. Nos muestra que nuestras semillas, puestas con amor en sus manos, están llevando su vida eterna. Like is shared in this letter from Fullerton, California. Como se comparte en esta carta de Fullerton, California. Escuchar Radio Nueva Vida es una bendición para mi vida, porque a través de sus programas acepté a Cristo en mi corazón. Gracias a Dios supe que ninguna religión te puede llevar a Dios. Solo a través de Cristo se llega al Padre. Sigan tocando corazones para que muchos sepan, como yo lo supe, que Jesús existe y está vivo. I'm thankful for the vision to help others find eternity in Christ that Sembradores have, like this Sembrador from Pomona shares. Doy gracias a Dios por la visión que tienen los sembradores de ayudar a otros a encontrar la eternidad en Cristo, como comparte este sembrador de Pomona. Queridos hermanos, aquí está mi ofrenda. Esto es lo que pienso. Aunque donde trabajo no puedo escuchar la estación, igual debo dar de mi ofrenda, porque yo ya conozco a Cristo. Pero con mis donaciones, otros pueden escuchar la radio y ser salvos. Others? Otros, Perhaps, like this listener from Santa Ana who writes, quizás se refiere a este oyente en Santa Ana que escribe: estoy muy agradecido con Dios porque escuché Radio Nueva Vida justo en el momento preciso en que pensé que mi vida había terminado y que mis problemas no tenían solución. Pero gracias a esta estación, mi vida está cambiando y estoy seguro de que es Dios quien está haciendo este cambio en mí. Gracias Dios y gracias Radio Nueva Vida. and thank you, Sembradores, for making these wonderful testimonies possible. Y gracias sembradores por hacer posibles estos maravillosos testimonios. So many listeners are grateful to God for you, as this Facebook message shares. Muchos oyentes están agradecidos con Dios por ustedes, como se lee en este mensaje de Facebook. Gracias a todos en Radio Nueva Vida por su amor y apoyo. Que Dios siga usándolos para predicar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Amo esta estación de bendición. Sembradores, here is one more example of how God is blessing your seeds. Sembradores, aquí hay un ejemplo más de cómo Dios está bendiciendo sus semillas. This moving letter comes to us from Winnetka, California. Esta conmovedora carta nos llega desde Winnetka, California. Bendiciones a todos los que hacen posible esta radioestación. Les envío mi primera ofrenda en el nombre de mi familia. Me siento muy orgullosa de ser parte de los sembradores de Dios. Comencé a escucharlos por obra del Señor Jesús cuando fui al doctor y me diagnosticaron esclerosis múltiple. En ese momento sentí que Dios me había abandonado. Llorando, le pedí al Señor que me sanara. Encendí la radio y escuché una voz que parecía hablarme directamente a mí. Las oraciones me tocaron hasta lo más profundo del alma. Las recibí como un hombre sediento en el desierto recibe agua. Desde entonces soy una oyente fiel. Gracias, gracias, gracias. Yes, Sembradores, God is using your seeds to bring people a touch of heaven's peace in the middle of their problems here on earth. Sembradores,
Dios está usando sus semillas para llevar a las personas un toque de la paz del cielo en medio de sus problemas en la tierra. As we heard, Jessie found great peace at the most difficult moment of her life because she submitted her life to God's will. Como escuchamos, Jessie encontró gran paz en el momento más difícil de su vida, porque se sometió a la voluntad de Dios. Jessie was young, newly married, and in love. Jessie era joven, recién casada y enamorada. But her desire to be obedient to God had her leave her family and friends and sacrificially travel to a distant land. Pero su deseo de ser obediente a Dios la llevó a dejar a su familia, amigos y a viajar sacrificadamente a una tierra lejana. Perhaps it didn't seem fair to submit to God like this and then get severely sick. Quizás no parecía justo someterse a Dios así y luego enfermar gravemente. But rather than be angry with God, rather than have a spirit of rebellion, Jessie submitted to God's will, which released great peace to her soul. Pero en lugar de enojarse con Dios, en lugar de tener un espíritu de rebelión, Jessie se sometió a la voluntad de Dios, lo que trajo gran paz a su alma. I remember reading about a young man in Minnesota who was arrested for breaking doors and throwing rocks through stained glass windows at 6 churches. Recuerdo leer sobre un joven en Minnesota que fue arrestado por romper puertas y arrojar piedras a las ventanas de vidrio de 6 iglesias. When he was caught, he explained he was angry with God. Cuando lo atraparon, explicó que estaba enojado con Dios. His rebellion damaged 6 churches. Su rebelión dañó 6 iglesias. You know, as I was thinking about this, I felt like the Lord urged me to read 4 chapters in the Old Testament dealing with rebellion. Mientras pensaba en esto, sentí que el Señor me impulsó a leer 4 capítulos en el Antiguo Testamento que hablan de la rebelión. Numbers, the 11th chapter, begins with these words. Números, capítulo 11, comienza con estas palabras. Ahora, cuando el pueblo se quejó, desagradó al Señor. The next chapter discussed how the brother and sister of Moses complained about him as God's leader. El siguiente capítulo habla de cómo el hermano y la hermana de Moisés se quejaron de él como líder de Dios. And it says the Lord heard their complaint and he was angry. Y dice que el Señor escuchó su queja y se enojó. Then, in the next 2 chapters, we read about the spies going into the promised land. Luego, en los 2 siguientes capítulos, leemos sobre los espías que fueron a la tierra prometida. And how the people complained bitterly when they heard the majority report of the spies. Y cómo el pueblo se quedó amargamente cuando escuchó el informe de la mayoría de los espías. In Hebrews, the 3rd chapter, we read how these people died in a dry land. En Hebreos capítulo 3 leemos cómo esta gente murió en tierra seca, en el desierto. In the desert, unable to take possession of the promised land that God had prepared for them. Sin poder tomar posesión de la tierra prometida que Dios había preparado para ellos. Why? ¿Por qué? Because of the rebellion against God. Por su rebelión contra Dios. Psalm 68, verse 6 says, Salmos 68:6 dice, los rebeldes habitan en tierra seca. You know, for much of my life, I lived in a dry land because of my rebellion. Sabe, durante gran parte de mi vida viví en una tierra seca por mi rebelión. Rebellion is a refusal to submit to God's will. La rebelión es rehusarse a someterse a la voluntad de Dios. And God hates rebellion because it keeps us from Him. Y Dios odia la rebelión porque nos mantiene lejos de Él, The one who is our source of life and blessing. quien es nuestra fuente de vida y bendición. For some, a rebellious spirit is obvious in our attitude and actions. Para algunos, un espíritu rebelde es obviamente en nuestra actitud y acciones. In others, our rebellion may be hidden. En otros, nuestra rebelión puede estar oculta. Rebellion may be a lifestyle.
La rebelión puede no ser un estilo de vida. It may be a small area of our life that we refuse to give to God. Puede ser un área pequeña de nuestra vida que nos negamos a entregar a Dios, Like an improper attitude towards another person. como una actitud incorrecta hacia otra persona. Many people rebelled in the Bible and paid a great price for their sin. Muchas personas se rebelaron en la Biblia y pagaron un gran precio por su pecado. Saul was removed from being king, and the Holy Spirit left him. Saúl fue removido de su reinado y el Espíritu Santo se apartó de él. It says the Spirit of God left Saul, and an evil spirit came upon him. La Biblia dice que el Espíritu de Dios dejó a Saúl y un espíritu malo vino sobre él. Jonah, the preacher who was called to preach to Nineveh, was rebellious. Jonás, el predicador que fue llamado a predicar a Nínive, fue rebelde. Instead of obeying God's command and going to Nineveh, he ran away. En lugar de obedecer el mandato de Dios e ir a Nínive, huyó. Jonah went in the opposite direction. Jonás fue en la dirección opuesta. And, you know, the longer we live in rebellion, the more drastic the measures God uses to get our attention to turn back to Him. Cuanto más tiempo vivimos en rebelión, más drásticas son las medidas que Dios usa para llamar nuestra atención y traernos de vuelta a Él. God had a great fish swallow Jonah to get his attention. Dios hizo que un gran pez se tragara a Jonás para captar su atención. God is relentless in his pursuit of the rebellious. Dios es incesante en su búsqueda de los rebeldes. God in his love relentlessly pursues those he loves. Dios en su amor persigue sin cansarse a aquellos que ama. Let's consider an example of how we can rebel against God. Consideremos un ejemplo de cómo podemos rebelarnos contra Dios. Recently, I prayed with a friend who urgently needed answers about important issues in his life. Recientemente oré con un amigo que necesitaba con urgencia respuestas sobre asuntos importantes en su vida. We asked the Lord to help us as he instructs us in James 1:5, where God says, Le pedimos al Señor que nos ayudara tal como Él nos instruye en Santiago capítulo 1 verso 5, donde Dios dice: Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídala. Y si no tiene doble ánimo, si realmente cree que le responderé, yo le responderé. So, we asked. Así que pedimos. And in the most amazing ways, God's wisdom came to give specific direction on a complex matter. Y de la manera más asombrosa, la sabiduría de Dios llegó para darnos una dirección específica en un asunto complejo. Afterwards, I told the Lord, I love how eager you are to come and talk specifically with us. Después le dije al Señor, amo lo dispuesto que estás a venir y hablarnos específicamente a nosotros. The next day, I was talking to the Lord, and I asked him to show me his heart in Scripture. Al día siguiente estaba hablando con el Señor y le pedí que me mostrara su corazón a través de las Escrituras. Waiting quietly, I had a loud thought, 2 Timothy 3. Esperando en silencio, tuve un pensamiento muy claro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, where the Apostle Paul is describing the last days, donde el apóstol Pablo describe los últimos días, which most people believe we are now in. que muchas personas creen que ya estamos en ellos. Paul lists examples of the lives of people that we now see living all around us. Pablo enumera ejemplos de las vidas de las personas que ahora vemos a nuestro alrededor. People in rebellion against God, Gente que está en rebelión contra Dios, who are self-centered and are living in utter darkness. que son egoístas y viven en una completa oscuridad. People who believe that good is evil and evil is good. Personas que creen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Speaking of rebellious people, in verse 5, Paul writes, people will have a form of godliness, but denying its power. Hablando de gente rebelde, en el verso 5 Pablo escribe, la gente tendrá apariencia de piedad, pero negarán su poder. People will claim to be righteous, but in rebellion deny God's power. La gente afirmará ser justa,
pero en su rebelión negará el poder de Dios. What is the power of Christianity? ¿Cuál es el poder del cristiano? It is the power of the cross, the blood of Jesus. Es el poder de la cruz, la sangre de Jesús. It's the power of the Word of God, Es el poder de la palabra de Dios, both written and spoken. las dos, escrita y hablada. It's the power of the Holy Spirit, Es el poder del Espíritu Santo, given to enable us to engage in supernatural acts displaying the power of God. dado para capacitarnos a participar en actos sobrenaturales que muestran el poder de Dios. Paul says people who have a form of godliness but deny the power should be avoided. Pablo dice que las personas que tienen una apariencia de piedad pero niegan su poder deben ser evitadas. He says, from such people, turn away. Él dice, de tales personas apártate. And later, Paul writes, these rebellious people will progress no further. Más adelante Pablo escribe que estas personas rebeldes no avanzarán más. And I thought of my rebellious life where for 30 years I'd have form of godliness, but I denied God's power. Y pensé en mi vida rebelde, cuando durante 30 años tuve una apariencia de piedad, pero negaba el poder de Dios. And how I never seemed to spiritually grow. Y cómo parecía que nunca crecía espiritualmente. Today, God is asking all of us, do you want to grow? Hoy Dios nos pregunta a todos, ¿tú quieres crecer? Or be someone who will progress no further? ¿O serás alguien que no avanzará más? If you want to spiritually grow during these end days, I believe God is urging us to surrender our rebellion and recognize we cannot live without the power of God. Si quieres crecer espiritualmente en estos últimos tiempos, creo que Dios nos está urgiendo a rendir nuestra rebelión y reconocer que no podemos vivir sin el poder de Dios. Do you remember the prayer I spoke earlier about when God gave us His wisdom and guidance? ¿Recuerdas la oración que mencioné antes cuando Dios nos dio su sabiduría y dirección? Sadly today, many of us are in rebellion because we really do not believe God can or will guide us. Tristemente hoy muchos de nosotros estamos en rebelión porque realmente no creemos que Dios pueda o quiera guiarnos. In opposition to His promise in James 1:5, we refuse to believe that God will speak directly to us. En oposición a su promesa en Santiago 1:5, nos negamos a creer que Dios nos hablará directamente. We have a form of godliness, but we deny God's power. Tenemos una apariencia de piedad, pero negamos el poder de Dios. Dear one, when we rebel against God, we set ourselves up for failure. Querido, cuando nos rebelamos contra Dios, nos preparamos para el fracaso. Rebellion is an open door for the enemy to destroy our lives. La rebelión es una puerta abierta para que el enemigo destruya nuestras vidas. Rebellion shuts our ears from being able to hear God when He tries to speak to us. La rebelión cierra nuestros oídos para no poder escuchar a Dios cuando Él trata de hablarnos. Romans 10:17 says, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. without submitting to God's word, we will eventually end up in a dry land. Sin someternos a la palabra de Dios, finalmente terminaremos en tierra seca. Dry land is being unable to receive the Spirit of God who gives us life. La tierra seca es estar incapaces de recibir el Espíritu de Dios que nos da vida. Where God's divine wisdom, supernatural power, and blessing are missing. Donde falta la sabiduría divina, el poder sobrenatural y la bendición de Dios, lo que conduce a la muerte espiritual. And leads to spiritual death. God is our true vine, and if we are in Him, if we submit our lives to Him, we are His branches which will receive His divine life. Dios es nuestra vid verdadera, y si estamos en Él, si sometemos nuestra vida a Él, somos sus ramas que reciben su vida divina. But separated from Him, there is no life. Pero separados de Él no hay vida. We will dwell in a dry land and die.
Habitaremos en tierra seca y moriremos. But the good news is God is eager to restore us, Pero la buena noticia es que Dios desea restaurarnos, to welcome us with open arms when we yield to His Holy Spirit. darnos la bienvenida con los brazos abiertos cuando nos rendimos a su Espíritu Santo, Who will show us any rebellion in our hearts. quien nos mostrará cualquier rebelión en nuestro corazón. And as we repent of our sin, we are restored. Y al arrepentirnos de nuestro pecado, seremos restaurados. Today, if there's any rebellion in our hearts, let's seek God and repent and turn back to Him. Hoy, si hay alguna rebelión en nuestros corazones, vamos a buscar a Dios, arrepintámonos y volvamos a Él. Jesus shared in the story of the rebellious prodigal son Jesús contó en la historia del hijo pródigo y rebelde, who repented and turned back. quien se arrepintió y regresó. His father ran to him in love and embraced him and immediately restored him into his family. Su padre corrió hacia él con amor, lo abrazó y de inmediato lo restauró a su familia. It is written, Está escrito, porque el Señor tu Dios es misericordioso y compasivo, no apartará de ti su rostro si te vuelves a él. Segunda de Crónicas 39. Today in love, Father God is saying, repent and come back to me. Hoy, si alguna rebelión hay en nuestros corazones, busquemos a Dios, arrepintámonos y volvamos a Él. Recognize and uproot any rebellion or unbelief. Reconocer nuestra incredulidad. My arms are ready to receive you. Mis brazos están listos para recibirte. And dear one, let's say, Lord, Y querido, vamos a decir, Señor, have your way in us. que se haga tu voluntad en nosotros. Father, we thank you for the few moments we have left Padre, te damos gracias por los minutos que nos quedan, where we can turn our hearts donde podemos volver nuestros corazones to you hacia ti and allow your Holy Spirit y permitir a tu Espíritu Santo to look within our hearts que vea en nuestros corazones and expose any rebellion that might be there, y que exponga cualquier rebelión que pudiera haber ahí any deep-seated desire we have to oppose you, God. y cualquier deseo profundo que pudiera haber que se oponga a ti, Señor. Lord, give us the ability to repent. Señor, danos la habilidad de arrepentirnos. Help us to understand that you want us to turn to you. Ayúdanos a entender que tú quieres que nos volvamos a ti. And even as I speak right now, E incluso mientras hablamos ahora, there are those listening ahí hay gente escuchando that need to turn to you. que necesitan volverse a ti. Encourage them. Ayúdalos, motívalos. Lord, bless them with the ability to repent Señor, bendícelos con la habilidad de arrepentirse, so that they can be reunited, que ellos puedan ser reunidos, so that your arms of love can surround them que tus brazos de amor puedan abrazarles and they can be at peace, y que ellos puedan tener paz, just like Jessie when she died. de la misma manera que la tuvo Jesse cuando murió. Lord, we love you. Señor, te amamos. Thank you for your grace, Gracias por tu gracia, your mercy, tu misericordia and your forgiveness. y tu perdón. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. Jesús.